Muy buenas tardes, compañeros. Espero que estén bien. Pues en esta tarde vamos a iniciar con lo que es la conferencia del Laboratorio de Introducción a Computación y Programación 2, de fecha 5 de octubre de 2023. Va a iniciar en un momento y va a ser impartida por el grande Diego Obin, y quien es el que nos va a estar desarrollando esta excelente conferencia. No sé si estará por ahí Diego para que se presente. Claro que sí, José. Compañeros, muy buenas tardes. Un gusto estar acá con ustedes el día de hoy. Am, pues por acá mi nombre es Diego Vin. Un gusto en poder estar aquí el día de hoy. Em, Como bien lo mencionaba Josué, pues estaremos teniendo una conferencia el día de hoy, ¿verdad? Este, denominada pues Node.MySQL, creando un servidor backend, que es lo que hoy en día pues está empezando a tener un mayor crecimiento, a tener un auge, un crecimiento muy grande, tanto en el ámbito de estudiantil, así como profesional. Si me permitís, José, estaría empezando a presentar mi pantalla. Perfecto. Ahí es deje de Gracias. presentar. Ahí estamos, ahora sí, gracias. Ahí estamos. Node.js y MySQL creando un servidor backend. En este caso, pues el tema de la conferencia va un poquito dedicado para que ustedes vayan viendo la orientación que se le va dando a la parte tanto laboral como estudiantil, ¿verdad? Es para que ustedes no solamente se queden en esa burbuja de los proyectos de la U, los proyectos de la U, y no van a ser completamente iguales a los proyectos que vamos o que van a ir a desarrollar, bueno, que vamos a ir a desarrollar, ¿verdad? En el ámbito laboral, para que ustedes vayan viendo también esa relación fuerte que existe en los proyectos universitarios, tanto así como en los proyectos que se hacen en el campo laboral. En este caso nos dice que vamos a explorar cómo utilizar Node.js y MySQL para desarrollar un servidor backend eficiente y escalable. Vamos a descubrir también por qué esta combinación es una excelente opción para desarrollar nuestros proyectos, ¿verdad? Compañeros que por acá ya me conocían, algunos que no. Mi nombre es Diego Obin. Eh, si tienen alguna duda durante más adelante, créanme que estoy en completa disposición para poder apoyarlos en lo que ustedes necesiten en, en la carrera, ¿verdad? Les dejo pues por acá mi correo electrónico, y si se les hace pues difícil o pierden mi contacto, pueden buscarme simplemente en Google, solo colocan mi nombre, Diego Obin, ahí yo voy a aparecer en las búsquedas de encabezando el primer lugar, ¿verdad? Entonces, la primera opción que les salga, ese va a ser mi perfil fijo y ya van a tener un medio por el cual contactarme, ¿verdad? Em, Voy a estar grabando también esta parte de la conferencia. Estará siendo transmitida también en YouTube por si ustedes quisieran más adelante. Y suele pasar de que a veces pierden lo que vendría siendo el link, ¿verdad? De la grabación, o no pueden decir, ay, de aquella conferencia que recibí, pues vimos esto, no me recuerdo cómo hacerlo y lo quiero volver a ver. Estar bajando entre tanto enlace de Meet, yo creo que se vuelve un poquito complicado y a veces no llegamos a encontrar, ¿verdad? Ese requerimiento que estamos buscando. Es por ello que va a estar grabado al final de la conferencia, ya sea que yo les comparte el link o si no se los paso al auxiliar Josué de que para que lo puedan tener ahí a la mano siempre y les sea funcional en cualquier momento. Bueno, entonces vamos a tener una pequeña introducción a Node.js y MySQL, y ustedes por acá se están preguntando tal vez qué es Node.js, qué es MySQL, aunque yo creo que ya pues a estas alturas más o menos ustedes tendrían que ir aproximadamente entre cuarto y quinto semestre de la carrera, dependiendo de cómo vayan, ¿verdad? Pero por lo general es cuarto semestre, ¿verdad? Em,
Node.js nos menciona de que es un entorno de ejecución de JavaScript del lado del servidor que utiliza un modelo de ES, o sea, de entrada y salida, ¿sí? Sin bloqueo y dirigido por eventos, lo que lo hace eficiente y escalable. ¿A qué se refiere cuando nos dice por eventos? ¿Verdad? O sea, que está manejando una petición, espera que termine uno y procede con el otro, ¿verdad? O sea, a pesar de que nosotros hagamos completamente las peticiones, o sea, estemos haciendo peticiones al mismo tiempo, desde aquí, desde aquí, desde aquí, desde aquí, sin importar en dónde, al trabajar por eventos, lo que hace es de que se va generando y los va procesando uno por uno, ¿verdad? En este caso de cuando nosotros necesitamos saber quién hizo la petición primero, el servidor, o en este caso Node.js, tiene cómo manejar esta forma para poder tener registro de ellos, ¿verdad? Y que así no existan pues tampoco campos duplicados o que una transacción una transacción debería procesarse antes de la siguiente que hicimos y pues por como había confusión no se logra hacer. En este caso tenemos esta forma de trabajar con Node.js que es bastante útil, ¿verdad? En el caso cuando estamos hablando de, por ejemplo, el sistema de bancos. Eh, por ejemplo, cuando ustedes tienen cierta cantidad de dinero del banco y hacen una operación y quieren hacer otra operación, o sea, el banco espera que ustedes terminen de hacer una transacción que están haciendo para después verificar si el saldo les va a quedar en la cuenta, es posible sacar más de lo que les quedó. Entonces, intenten sacar dinero desde dos aplicaciones diferentes a la misma cuenta y ustedes se van a dar cuenta de ahí, pues, cómo es que se trabaja esto, ¿verdad? Es una forma asíncrona de hacerlo y esperar a que nos devuelva la petición anterior y esperar a procesar la siguiente. En este caso, no solo depende únicamente de Node.js, sino que también depende de la funcionalidad o de las formas de trabajar que tenga una base de datos. En este caso, como ejemplo, pues para que ustedes no se confundan mucho, se llegó a utilizar lo que es MySQL, que van a descubrir pues algunas de las ventajas de utilizar datos en MySQL. Tienen que saber de que es una base de datos relacional. En estos últimos años, pues la confiabilidad de los datos ha crecido, ¿verdad? Tiene más credibilidad ahora, pues por los desarrolladores, por los DBAs, y están siendo utilizadas en el ámbito del desarrollo web. ¿Por qué? Porque es una base de datos rápida, es fácil de utilizar y pues ahorita con la integridad de los datos, que está siendo seguro el cifrado y cómo los almacena, pues está dando paso a desarrollarse más allá de lo que es simplemente una base de datos normal, ¿verdad? Una de las importancias de combinar estas dos herramientas es porque tienen ¿cómo decirles? Tienen una conexión entre ellos, o sea, encajan completamente, ¿sí? Es como un engranaje que encaja a la perfección con otro engranaje. Así, trabajar con Node.js y MySQL es casi que, es como que Node.js y MySQL hayan sido creados, pues, por diferentes empresas, pero al final terminaron encajando completamente bien y pues hoy en día es lo que se está utilizando. MySQL está subiendo mucho. No quiere decir de que no se pueda conectar con otras bases de datos. Claro que se puede. Por ejemplo, está MongoDB, que también tiene una conexión muy fuerte con lo que es Node.js, pero a diferencia de MySQL, lo que vendría siendo MongoDB es una base de datos no relacional. Podemos hacer conexiones también con Oracle, con Cassandra, con cualquier base de datos que ustedes quieran conectar, relacional como no relacional, es posible conectarse con MySQL. Nos pensamos por qué Node.js y MySQL son una buena opción para los servidores. Y es aquí donde yo les decía que los ejemplos o esta presentación va un poquito más dirigida a la parte eh, laboral, porque no sé si a ustedes les ha pasado ahora, pero al menos a mí durante el flujo de la carrera, yo pues simplemente programaba y programaba y programaba, me preguntaba, ¿será que en el ámbito laboral los proyectos son así como estos que me están dejando en la universidad? ¿Será que sí se parecen bastante o sí voy a ir a hacer esto eh, en el trabajo? Y muchas veces nos llegamos a preguntar esto y estamos con la intriga, pues porque no sé si acá pues algunos trabajan o no,
y están estudiando también, pero es un poquito intrigante ver eso, ¿verdad? Entonces, si ustedes están trabajando de desarrolladores en un área que pues es de tecnología, los proyectos de la U incluso se quedan cortos con los proyectos que van a llegar a trabajar allá afuera. Las metodologías y los lenguajes, las formas de programar se van a mantener, pero son mucho más gigantescos, ¿verdad? Em, Entre una de las ventajas que se tiene para trabajar MySQL, no de Node.js y MySQL en un servidor es por su escalabilidad, el rendimiento y que hay una amplia comunidad. Créanme, ustedes solo buscan Node.js y MySQL en Google y les va a aparecer una infinidad de ejemplos, de videos, de documentación, de foros de programadores. O sea, no solo un foro, sino que varios foros. Ustedes saben, ahí está Stack Overflow, lo que ustedes encuentren y les va a funcionar. Ustedes, por ejemplo, tienen mal escrita una variable, ustedes buscan por qué tengo mal escrita mi variable acá y les va a aparecer una infinidad de foros que de personas que en ese caso ya tuvieron ese mismo error que ustedes tuvieron o que están teniendo en ese momento y van a poder solucionarlo de una forma eficaz. Aunque a pesar de todo esto, sabemos de que hoy en día, pues con la ayuda de las herramientas de inteligencia artificial, es un poquito más fácil, ya no es necesario ir a buscar a foros, sino que solo le preguntamos a la IA, corrígeme mi código, lo damos y pues ya está, ¿verdad? Sin embargo, pues hacer eh, este tipo de prácticas o acostumbrarse a esto es un poquito malo hasta cierto punto, ¿verdad? Porque ustedes tienen que aprender a programar, a esforzarse un poquito y aprender de sus propios errores para ya después, al momento de no tener una IA, porque muchas veces en los trabajos pues, no es permitido que uno esté consultando o que lo miren consultando a uno, pues ya queda mal uno, ¿verdad? Que uno esté ahí con, por ejemplo, con el famoso de hoy en día, el chat GPT, que uno esté buscando cómo hacer las cosas ahí y pasen, por ejemplo, los jefes y lo miran a uno, es como que, o sea, pues, o sea, ¿qué estás haciendo, verdad? O sea, ¿sí sabes o no sabes? Con respecto a la escalabilidad, se aprovecha la capacidad de respuesta y la escalabilidad de Node.js para manejar cargas de trabajo intensivos. Es lo que les mencionaba, o sea, aquí podemos hacer peticiones, peticiones, peticiones y al momento pues, de que se puede trabajar por eventos, los va trabajando uno por uno. En este caso pueden hacerse 1000 peticiones y las va a trabajar una por una hasta que logre terminar. Eso sí, pues va a existir saturación de red y puede ocasionar problemas, pero no significa de que está fallando el lenguaje de programación como tal, sino que es el tráfico de red y otros componentes de hardware que pueden llegar a trabarse en el proceso de envío y recepción de datos. El rendimiento. En este caso, el rendimiento de MySQL ya está empezando a hacer como que consultas más rápidas hacia su base de datos, que antes no era tan rápido como lo es ahora, ¿verdad? Obviamente esto ha ido, como lo dice acá, escalando y pues ahora se posiciona entre una de las mejores bases de datos a nivel mundial, ¿verdad? Utilizada por todos los programadores a nivel mundial. Y por último, que era lo de la comunidad, que ustedes van a encontrar soporte en cualquier parte, ¿verdad? Recursos extensos de comunidades de Node.js, de MySQL, que les pueden ayudar a resolver desafíos en los servidores. Otra de las cosas es de que es fácil instalarlos. Ustedes bajan un archivo exe, le dan siguiente, siguiente, siguiente a todo y ya tienen instalados ustedes sus programas. Bueno, empecemos con algunas de las características que más destacan sobre Node.js. No significa que tenga menos, que tenga más, sino que pues es solamente para resumirles un poquito. Eh, Está basado en JavaScript, para que lo sepan, ¿verdad? Sí, el JavaScript que ustedes miran ahí cuando abren una página o cuando están programando en PHP o que trabajan con Champ, que algunos han trabajado con Champ, y a veces hay que tirar código de JavaScript, ahí pues tirar PHP y meterle JavaScript, es ese mismo código de JavaScript, pero ese se tomó como base para trabajar con Node.js. Node.js utiliza JavaScript. Es un lenguaje popular y ampliamente conocido, lo que facilita la curva de aprendizaje para los desarrolladores. Y tiene compatibilidad con ES6 más, o sea, ES6 Plus, que soporta características avanzadas de JavaScript
como promesas, desestructuración, clases y mucho más. Estamos hablando de que estas son herramientas avanzadas para el uso de eh, servidores web, de peticiones y servicios web. Esa es la compatibilidad de la que nos habla aquí. Las promesas, o sea, que promete, o sea, que compromete en este caso al, al servidor o al lenguaje a responder. La desestructuración de datos, para que ustedes se lo imaginen en la cabecita, es como que mandamos un archivo zip y tiene un montón de datos adentro. Pero eso es más o menos como la desestructuración. Pero ustedes mandan como un zip, por así decirles, para que se lo imaginen, y van a jalar dentro de ese zip solo los archivos que ustedes quieran, solo los archivos que ustedes necesiten. Por ejemplo, yo solo necesito en mi zip me manden, por ejemplo, 20 archivos o 20 datos, pero yo solo necesito sacar 2 datos de esos que me mandaron. Yo puedo venir, lo desestructuro y saco únicamente 2 datos del montón de datos que me mandaron. Ahora bien, si yo necesito sacar todos esos datos, pues los puedo sacar todos desestructurándolos de forma correcta. Existen las clases, así como Java normal, como Java, como C, C++, como Golang. Existen clases y hay muchas más funcionalidades que se pueden explorar con lo que es Node.js. Y a todo esto, no les he preguntado, ¿ustedes ya han trabajado con Node.js? No sé si Josué nos podrías activar ahí las preguntas. No sé si ya están activas. Yo creo que no, no las tenés activas. Voy. Gracias, Josué. Ahí estamos, listo. Bueno, ahí tienen abierta la sección de preguntas para que puedan consultar. Ahí sin pena. ¿Ya han utilizado Node.js o lo han escuchado al menos? ¿Sí? Ok. Lo han escuchado. Ok. Sí. Ok, bueno, entonces déjenme decirles que de este curso en adelante ya solo les va a empezar a hablar lo que es Node.js, ¿va? Ya Node.js y Python más que todo, que es lo que se trabaja más adelante. Van a haber algunos cursos, así que tienen excepciones, como por ejemplo archivos. Archivos siempre se ha trabajado en C o C++, aunque ahorita lo están trabajando en Golang y en otro lenguaje. Mm, de ahí, de ahí creo que no. Ahora ya les va a empezar, les va a empezar a hablar un poquito más de Node.js, ¿verdad? Pero sí, las características de programación son similares a los demás. Si han trabajado con Python, pues es con Python como servicios web, pues es similar, es muy similar a esto. Bueno, entonces veamos qué viene. Viene la parte del sistema de módulos que nos presenta lo que sería Node.js. Node.js tiene algo que se le conoce como el paquete NPM, ¿sí? Que es una integración con un gestor de paquetes. O sea, la integración con el gestor de paquetes NPM es para permitir el uso de las librerías, ¿verdad? Que alguien, pues ya, librerías de código que alguien ya hizo, ¿verdad? O sea, ustedes tienen que saber de que una librería, cuando instalamos una librería, es simplemente código que vamos a utilizar de otra persona. O sea, yo hago una librería, pues, por ejemplo, una librería que me calcule logaritmos, por ejemplo. No sé si hay una de logaritmos, pero yo puedo hacer mi librería logaritmos y subo el código, me lo aprueban y entonces ya se convierte en una librería, viene alguien más y pues simplemente utilizando un comando ya va a poder utilizar ese código llamando a mis funciones y a mis clases. El paquete NPM es como el PIP en Python, si lo han utilizado. O sea, si han utilizado Python, y levanten ahí la manita si han utilizado Python. Yo creo que todos aquí en esta sala han utilizado Python. Sí, ¿verdad? Va. Entonces, ustedes cuando instalan un paquete por medio de PIP,
Es exactamente lo mismo que instaláramos, como que instaláramos un paquete en Node.js con el npm, ¿verdad? Entonces aquí se utiliza el npm install y el seguido del nombre del paquete. En Python es pip install y el nombre del paquete, ¿verdad? Así se instala, en este caso, un módulo en Node.js. La modularidad. Los módulos en Node.js fomentan la modularidad y el desarrollo de aplicaciones bien estructuradas y mantenibles. En este caso se refiere a la parte en qué tan bonito puedo poner el código para que se mire. O sea, es bien articulado, lo podemos ir como que moldeando nosotros a nuestro gusto. Existen diferentes patrones de diseño eh, para desarrollar. ¿Verdad? En este caso yo les voy a enseñar el que a mí me ha gustado trabajar y tiene amplias bibliotecas. O sea, Node.js tiene un sinfín de bibliotecas eh, que están tanto para descargarse, así como los que vienen incorporados dentro del lenguaje de programación. Los que no se encuentran, en este caso, dentro del lenguaje de programación, ustedes saben que los pueden instalar por medio del comando npm install. Y en este caso, pues nos agiliza a nosotros como desarrolladores el hecho de andar desarrollando mucho código. Veamos acá. Vamos a pasar entonces. ¿Cómo manejo un evento en Node.js? Que era lo que les venía diciendo anteriormente. Está el Event Emitter, el Pattern Publisher o Subscriber y el Callback asíncrono. Veamos la descripción de cada uno de ellos. Del Event Emitter nos dice que Node.js utiliza el modo Event Emitter para manejar eventos, lo que permite la interacción y comunicación eficiente entre componentes. O sea, ese caminito o ese brecha que hay entre el servidor, ¿verdad? Que es donde está montado el código, y el cliente, que es la persona que va a acceder a ese sistema. Entonces, utiliza una conexión muy eficiente entre ambos puntos. El patrón publisher, el patrón publisher subscriber nos dice que los eventos en Node.js se basan en el patrón publisher subscriber, lo que facilita la creación de aplicaciones escalables y extensibles. En este caso, hacer estas peticiones que vamos a desarrollar nos permite a nosotros irlas modificando, irlas avanzando, irlas escalando a que hayan más, a que hayan menos, a que nos devuelvan más datos, a que nos devuelvan menos datos. Entonces, esa flexibilidad que existe entre esas peticiones, entre este código, es bastante sencillo de utilizar. Y por último, que es lo más importante, es el callback asíncrono. Esto es lo que más van a utilizar ustedes, o bueno, estas tres cosas, ¿verdad? Es lo que más ustedes van a utilizar al momento de desarrollar una aplicación o un servidor de backend. Nos dice que Node.js aprovecha los callbacks asíncronos para manejar tareas de larga duración sin bloquear el hilo principal, lo que mejora el rendimiento. Y es lo que les decía, ¿verdad? Entonces se van colocando una petición, otra petición, otra petición, otra petición, y no afecta el hilo principal. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, Diego, hice una petición al mismo tiempo que Abraham, va a haber por diferencias de milésimas de segundo, alguien hizo una petición antes. Por ejemplo, que Abraham haya hecho un milisegundo antes la petición que yo. Entonces, primero se va a ejecutar la de él y después se va a ejecutar la mía. Entonces, aunque el de él se tarde un poco en responder, ahí va a estar esperando mi petición. Entonces, le va a dar paso a la petición de él, la va a esperar y el mío se queda como que en cola, por así decirles, ¿verdad? Y si ya sale de un proceso, ¿verdad? Suponiendo que son tres procesos, ¿verdad? Entra al proceso 1, la petición de Abraham. Entonces, se pasa al proceso número 2. Entonces, viene acá mi proceso que se quedó pendiente y va a pasar al proceso número 1. Entonces, el de Abraham ya está en proceso número 2, ¿verdad? Pasa al proceso número 3, el mío pasa al número 2, pero algo muy importante acá. Suele pasar de que si a veces, por ejemplo, Abraham ya está en proceso 3 y yo estoy en proceso 2, Abraham, la petición de Abraham está pensando acá y el mío ya terminó y quiere mandar la petición al número 3. O sea, mi petición 2 ya terminó, pero Abraham está en petición 3 y aún no ha terminado. Y yo quiero pasar ya a petición 3 y Abraham no ha terminado. Entonces, ¿qué es lo que hace esto?
tiene que esperar hasta que termine la petición que realizó Abraham para poder realizar la mía. O sea, no va a venir, va a hacer la mía y como lo va a hacer antes, o sea, porque lo mío es menos, va a pasar primero. No tenemos que esperar y seguir esta fila de hilos que se están entrando, ¿verdad? Esto nos ayuda un poquito a mejorar el rendimiento de la aplicación, ¿verdad? Que espera que termine proceso por proceso para realizar los que vienen atrás. Ahora bien, las aplicaciones y casos de uso en la vida real. En este caso, es utilizado para desarrollar APIs, aplicaciones en tiempo real y también así como los microservicios. Node.js es ideal para construir APIs rápidas y escalables gracias a su capacidad para manejar múltiples solicitudes concurrentes. Las aplicaciones en tiempo real es perfecto, como por ejemplo para chats, para juegos en multijugador y colaboración en tiempo real. ¿Verdad? Entonces ustedes ahí cuando se meten a jugar Fortnite, a jugar Call of Duty, a jugar FIFA Online, pues detrás de todo esto hay un sinfín de matrices de código que está en tiempo real, que se está transmitiendo pues a una gran velocidad. Entonces, Node.js también tiene funciones para poder utilizar y generar aplicaciones, así como esas que ustedes pues, juegan en tiempo real. Y por último, que esto ya nos vamos un poquito más arriba todavía, que es cuando entran los microservicios. Esto lo van a ver ustedes mucho más adelante, casi que al final de la carrera, pero los microservicios es lo que está hoy en día, pero generando demasiado, ¿verdad? La arquitectura de microservicios se beneficia en la escalabilidad y eficiencia de Node.js, facilitando el desarrollo y el despliegue de servicios independientes. No sé si a ustedes les ha pasado de que a veces están en el portal de ingeniería, ¿verdad? Vamos a acceder y les voy a ejemplificar para que vayan viendo. Y ustedes dicen, por ejemplo, estamos aquí, ¿verdad? No sé si ustedes han visto que cuando es el momento de asignaciones, ustedes llegan hasta este proceso, o sea, llegan hasta esta vista. Ustedes vienen y se meten en asignaciones y acá, pum, el pulpito este, ¿verdad? Que siempre, bueno, el fantasmita este. Y aquí, de aquí ya no pasa la aplicación, se queda trabada, ya no funciona. Pero si ustedes regresan y se van a datos estudiantiles, gestiones académicas, esto sí se los va a cargar, ¿verdad? Gestiones académicas, esto sí se los va a cargar. Entonces, es ahí donde entran esos microservicios. Entonces, yo les puedo decir que por cada cuadrito que ustedes miran, o sea, que hay 3, 4, 5 cuadritos, existe un servicio en específico para eso. O sea, no es que sea solo una aplicación montada y funcione global, no, sino que puede, por ejemplo, los datos estudiantiles o el servidor de datos estudiantiles está corriendo en una máquina, el de asignaciones está corriendo en otra máquina, el de gestiones académicas en otra máquina, en otra máquina y en otra máquina. Entonces, al final, hay un servidor para cada módulo que ustedes miran acá y se comunica completamente con el máster, que es el que únicamente los manda a llamar. ¿Sí? Entonces les dice, bueno, vos te doy esto, devuélveme esto, te doy esto, devuélveme esto. Entonces, eso se puede trabajar con Node.js. Y créanme que es muy, pero muy interesante trabajar con todo esto. No los dejo ahí, pues los microservicios no los vamos a trabajar el día de hoy, pero si quieren ustedes investigarlo más a detalle, lo pueden hacer ahí. Para crear una conexión a la base de datos de MySQL desde Node.js, 3 simples pasos: establecer la conexión, configurar los parámetros y realizar operaciones. Vamos a utilizar biblioteca, en este caso la biblioteca que vamos a utilizar en el ejemplo es MySQL 2, que es para establecer una conexión segura. Déjenme, y estable con la base de datos de MySQL, los parámetros que nosotros le vamos a dar, por ejemplo, como el host, el puerto, el nombre del usuario, la contraseña del usuario, para acceder en este caso, y la base de datos que nosotros queremos utilizar, ¿verdad? Esos son los 3 simples pasos. El de realizar operaciones. Y ahí ya podemos hacer nosotros las operaciones CRUD. Sé que siempre hay alguien entre el público que tiene muchas dudas, pero no sé si quieran preguntarlo, ¿verdad? Pero CRUD significa create, read, update y delete. ¿Sí? Crear,
crear, leer, actualizar y eliminar. Eso significa CRUD, como insertar, actualizar y eliminar datos en la base de datos de MySQL utilizando consultas SQL. Esas son las tres partes importantes para crear una conexión a la base de datos de MySQL. Para crear endpoints y rutas con Node.js, ustedes tienen que definir siempre los endpoints y las rutas para manejar las solicitudes HTTP y establecer la lógica detrás de cada ruta, ¿sí? Por ejemplo, no le voy a poner yo obtener número, ¿verdad? A mi ruta. Y que cuando yo le dé obtener número me devuelva, por ejemplo, mi nombre. No tendría sentido el nombre de la ruta con el dato que voy a devolver. Entonces, sería de ir definiendo el nombre de la ruta y, perdón, lo que vamos a devolver. Los métodos HTTP podemos utilizar el get, post, put y delete para realizar diferentes solicitudes y operaciones en nuestras rutas. En este caso vamos a trabajar únicamente el día de hoy el get, el post y el delete, ¿verdad? Únicamente tres. El put se los voy a dejar ahí pues para que ustedes lo puedan investigar. Y por último, la validación de datos. Vamos a implementar técnicas o se pueden implementar técnicas de validación de datos para garantizar la integridad y seguridad de nuestros endpoints. También es permitido o también es posible manejar los errores y seguridad en el servidor. Tenemos la ventaja con Node.js que no sé si a ustedes a veces les ha aparecido el error 502, el error 400 o error esto y dice bad get y diferentes códigos de errores. En este caso, con Node.js es posible devolver ese tipo de códigos de errores. El error 500, 400, ¿verdad? El 200 no es un error, sino que es de satisfacción. Aquí nos dice que es posible el manejo de errores en respuestas de consultas al servidor. Y la seguridad en el servidor, que garantiza la seguridad e integridad de los datos al envío y recepción de ellos, ¿verdad? Entonces, hasta aquí yo no sé si alguno de ustedes tenga alguna duda. Voy a realizarla en estos momentos. Ok. Bueno, entonces vamos a avanzar a la parte de la instalación de Node.js. ¿Cómo se instala Node.js? En este caso, en Windows, ¿verdad? ¿Y alguien va a hablar? Por ahí se activó un micrófono. Ok, ya lo apagaron. Ustedes simplemente lo que deben de hacer es de buscar Node.js en su navegador de preferencia. Y aquí les aparece, miren, primera opción Node.js, Node.js descarga, download, me aparece en inglés y en español. Démosle a la primera opción, Node.js. En este caso acá nos aparecen dos opciones para descargarlo, ¿verdad? La LTS y la versión más reciente. Entonces viene acá el consejo siempre como desarrollador, nunca descarguen la versión más reciente. Descarguen una versión anterior o dos versiones anteriores que esté más estable de lo que está la versión más reciente, ¿sí? En este caso, la misma página nos dice, ¿ve? Recomendado para la mayoría, ¿sí? Entonces no descargar este porque puede presentar errores que no estaban en versiones anteriores, pero también puede pasar de que la versión anterior tiene un error que se solucionó en la siguiente versión, ¿verdad? Pero son casos muy puntuales. Entonces, yo siempre les recomiendo que descarguen acá la que nos dice la página. En este caso, la 18.18.0 LTS. Lo descargan. Ahí estamos, ya. Ahí descargó. Lo que lo termine de escribir. Ahí estamos. Damos doble clic al archivo y nos va a aparecer algo así como esto, ¿verdad? En este caso, a mí me dice que ya lo instalé. ¿Verdad? Welcome to Node.js. Yo creo que me va a tirar para actualizarlo porque no tengo esa versión. Vamos a aceptar los términos de la licencia.
Instalamos, le damos siguiente, siguiente. Ah, muy importante acá, miren, add to path. Aquí miren, Node.js and NPM. Aquí está el paquete de Node.js y el paquete de NPM. Sí, por favor. Y el NPM modules. Esto es muy importante que ustedes los miren por acá, ¿verdad? Que ahí estén. Next. En este caso, esto no lo voy a marcar, ¿verdad? Y por último, le vamos a dar install. Ahí les va a aparecer una ventana emergente y ya le damos nosotros instalar. Bastante sencillo. Y ya tenemos nosotros nuestro Node.js, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿cómo pueden ver si lo instalaron correctamente? Abren una CMD o una terminal y pueden colocar, por ejemplo, node menos version. Entonces, ahí ya les va a tirar. Miren, aquí está la versión de Node, la 18.18.0. Y si quieren ver la versión de NPM, menos version. Ahora la versión de NPM es la 9.8.0. La versión de NPM siempre viene atrás de lo que viene la versión de Node, ¿verdad? Entonces, ustedes haciendo esto, se aseguran de que ya tienen instalado correctamente su, su Node, ¿verdad? Si se dan cuenta, ya no es de agregarlo como se hacía antes en algunos lenguajes de programación. Ustedes tenían que ir aquí a las variables de entorno, tenían que editar las variables de entorno, irse al path y agregarlas, ¿verdad? Agregarlas manualmente. En este caso, pues ya Node.js se agrega automáticamente al path. Yo creo que está por acá. Aquí está, miren, Roaming NPM. Ahí ya se encuentra en NPM. Creo que aquí también tiene que estar. Y aquí está, miren, el Node.js. Ahí está para mi usuario. Entonces, es muy importante ver también, si en dado caso no se les agrega automáticamente, porque desconozco, pues, cómo funcionan algunas computadoras, es como Windows 7, por ejemplo, no sé si sigue dando ese problema de que no se agregan, pues hay que agregarlo manualmente, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a darle acá, ya lo tenemos instalado y vamos a avanzar. ¿O tienen alguna duda cómo instalar Node.js? Ok, avancemos entonces. Vamos a irnos a un ejemplo práctico. Aquí les quedo debiendo la instalación de MySQL porque esa instalación se hizo un poquito más tardada, pero en YouTube ustedes encuentran ahí pasos bastante sencillos de cómo instalarlo, ¿verdad? En este caso, pues yo voy a utilizar una herramienta que ustedes van a utilizar más adelante llamada Docker para levantar mi base de datos así rapidito, ¿verdad? Si tienen alguna duda, pueden escribirla en la sección de preguntas y respuestas. Yo con gusto les estaré apoyando. En eso voy a preparar el ejemplo. Bueno, creo que aquí todos han utilizado Visual Studio, ¿verdad? Todos han utilizado Visual Studio. Levántenme ese pulgarcito ahí arriba. Quiero ver que si hayan utilizado Visual Studio. Todos han utilizado Visual. Ah, ok. Si no, ahí pueden encontrar en mi canal también cómo instalar Visual Studio. Vamos a abrir una nueva carpeta. Abrir carpeta. En este caso voy a generar una en el escritorio. Yo creo que este es el escritorio. Vamos a darle aquí conferencia. IPC2 es este, ¿verdad? Ahí vamos a seleccionar este folder. En lo personal, yo trabajo de la forma en la que vamos a
a desarrollar ahorita, ¿verdad? Trataré de ser un poquito lo más, eh, como que más explicativo posible, ¿verdad? De tal forma que ustedes lo logren comprender. La base de datos que vamos a hacer también es bastante sencilla. Hay algunas cosas que se pueden optimizar más con respecto a los roles y las asignaciones, las secciones y todo esto, pero simplemente es un código para que ustedes tengan un ejemplo para cómo hacerlo más adelante. Cuando hacemos una aplicación, eh, yo siempre genero mis carpetas, ¿verdad? Mi carpeta backend, genero mi carpeta de la base de datos y también genero mi aplicación frontend. Aunque el día de hoy no vamos a trabajar frontend, ¿verdad? Solo para que ustedes lo tengan ahí presente. Estas tres carpetas son las que nunca faltan en mi, en mi código, ¿verdad? Aunque a veces solicitan de que el frontend esté en otro repositorio, ¿verdad? Entonces, yo trabajo en mi código, trabajo de esta forma, pero ya cuando es de subirlo a los repositorios, pues bueno, toca que mover el frontend para la carpeta que me están solicitando y se sube a un repositorio y el backend a otro repositorio, así también la base de datos a otro repositorio, que a final de cuentas se va a estar, eh, se une todo, ¿verdad? Al final se une todo. Ok. Dentro de esta carpeta backend, vamos a generar otra carpeta que se llama SRC, de Source, ¿verdad? Ya con esto ya podemos empezar a maquetar nuestras carpetas. Dentro de la carpeta SRC vamos a agregar otra carpeta. Esta yo le voy a llamar routes, que son rutas, que es donde van a estar todas mis rutas contenidas, ¿verdad? De las rutas que habíamos platicado anteriormente. Vamos a tener la carpeta controllers, que son los controladores que nos que va a tener comunicación directa con las rutas. Permítame, solo le voy a desactivar el sonido a esto. Ahí estamos. Vamos a crear otra carpeta que la vamos a llamar middlewares, ¿sí? Que es una interacción intermedia, por así decirles, entre nuestras carpetas. Y por el momento esas tres, ¿verdad? Se puede agregar más carpetas dependiendo ahí de qué es lo que nosotros queremos trabajar, pero por este ejemplo le vamos a agregar únicamente eso. Dentro de esta carpeta source, yo trabajo lo que es el app.js y también trabajo el index.js. Miren, así es como ya se va viendo la maquetación de mi código, ¿verdad? Controladores, middlewares y rutas. El app y el index, que va a ser el principal para levantarlo. Entonces, voy a darle clic derecho a la carpeta backend y le voy a dar donde dice abrir terminal integrado. Entonces, acá también es cuestión de ustedes de ver qué terminal utilizan. Yo en lo personal utilizo la terminal de Git, esta terminal, la Git Bash, esta de acá. Ustedes instalan Git y ya tienen ahí pues la Git Bash, ¿verdad? Que es esta de aquí. Bueno, entonces vamos a darle cómo iniciar un proyecto de Node. Entonces simplemente es npm init, así de sencillo. npm init dentro de la carpeta backend. Nos pregunta el nombre del paquete. En este caso agarra el nombre de la carpeta, le vamos a colocar backend, sí. Versión 1, le vamos a dar enter, descripción. Bueno, le vamos a colocar, por ejemplo, conferencia de IPC2, segundo semestre, 2023. Entry endpoint es el index. Ahí está el index, ¿verdad? Test command, este no lo vamos a colocar. El repositorio de Git, si ustedes ya crearon un repositorio previamente, pueden colocar acá su repositorio. KWorks, autor, vamos a ponerle, por ejemplo, yo le voy a colocar mi nombre, Windows 2023, la licencia, y nos pregunta, ¿verdad? Mira, estas son las características que acabamos de darle, ¿será que están correctas? En este caso yo le voy a dar que sí está correcto, ¿verdad? Entonces vamos a darle Enter. Y ya, si se dan cuenta aquí dentro de la carpeta backend, entonces se creó este archivo llamado package.json.
Este archivo package.json es el que nos va a ayudar a ejecutar todo nuestro proyecto que va a estar contenido dentro de la carpeta source o src. Entonces, aquí entre los scripts, en mi caso, yo le voy a quitar esto, ¿verdad? El test. Y voy a colocarle el start. Y le vamos a dar, por ejemplo, acá, npm run start. Le vamos a dar acá. Está dentro de la carpeta src y está el index.js, ¿verdad? Así es como nosotros lo vamos a estar trabajando. Bueno, entonces, ¿qué paquetes son los que vamos a utilizar nosotros para nuestra aplicación o para levantar nuestra aplicación web? Vamos a instalarlos de una vez. npmi. Voy a utilizar Nodemon, que es el que me ayuda a reiniciar la depuración. O bueno, dejemos Nodemon para que ustedes lo miren después. Voy a instalar Express, que es el que nos va a ayudar a levantar el servicio web. Express Validator, que es el que vamos a utilizar. Es una herramienta secreta que nos ayudará más tarde. Vamos a instalar .m, que ese es el que nos va a ayudar a setearle las variables de entorno. Vamos a utilizar la librería MySQL2. Y en este caso voy a instalarle Course. A ver, en lo que te instalan los paquetes, ¿alguien me puede decir? Bueno, ya se instalaron. ¿Para qué me sirve el paquete Course? Entre los que están aquí, si alguien ya hizo una aplicación web, ya tiene que saber para qué son los Course. ¿Alguien que quiera decirme qué son los Course? ¿No? No saben. Va, vean. Los Course son una política de seguridad que tienen los servicios web, ¿verdad? Para restringir o permitir el acceso a consultas. Exactamente, para permisos. ¿Se recuerdan cuando mirábamos acá en la presentación que decía garantiza la seguridad e integridad de los datos al envío y recepción de los datos? ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Por ejemplo, si yo no tengo habilitados los cores y yo tengo el servicio corriendo en mi máquina, ninguna otra dirección IP que no sea la de mi máquina puede hacerle consultas a ese servicio que yo tenga levantado. O sea, no, porque le va a decir, no puedes acceder, no puedes acceder, el servidor no te está respondiendo porque no estás permitido de hacerlo. Entonces, al momento de habilitarle los cores, nosotros podemos venir y decirle, mira, yo solamente quiero que de esta dirección IP te puedan hacer consultas. ¿Sí? Yo no quiero que ninguna otra dirección IP pueda hacerte consultas. Por ejemplo, que yo vengo desde acá, desde mi computadora, y voy a acceder a tal página con mi dirección IP y le voy a hacer una consulta a otra página. Entonces, me va a bloquear. No sé si ustedes se dieron cuenta hace un par de días con esto que ocurrió en el Ministerio Público. No se sabe, pues, yo no sé cómo fue ese rollo, pero accedieron a los servidores y cambiaron unas cositas ahí del código. Eso quiere decir que alguien desde afuera logró hacerle una petición a la página y lograr cambiar cositas. Entonces, eso significa que las políticas de seguridad de los cores no estaba habilitado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pudieron hacer peticiones desde afuera de los servidores. Entonces, obviamente, para que ustedes puedan acceder a páginas como Facebook, es porque ellos tienen los cores habilitados desde cualquier punto, ¿verdad? En cambio, cuando ustedes levantan un backend y un frontend, en este caso, pues para una empresa, tienen que decirle, bueno, si el backend está montado en un servidor con una IP y el frontend está montado en otro backend, en otro servidor con otra IP, entonces ustedes les dicen, bueno, backend únicamente vas a poder recibir peticiones de esta dirección IP, ¿sí? Para que haya comunicación entre ellos. Y frontend únicamente le vas a hacer peticiones a este otro backend, a esta otra dirección IP.
Entonces, esto nos asegura de que si viene una tercera persona que está aquí arriba y le quiere hacer peticiones al backend o al frontend, lo va a rechazar, no se lo va a permitir, ¿verdad? ¿Cuándo enseñan eso en carrera? No lo enseñan, hay que aprenderlo a la brava, ¿va? O lo van a aprender en esa conferencia, ¿verdad? Entonces, aquí es donde se hace esto, ¿verdad? Bueno, si se dieron cuenta cuando le dimos aquí en EPMI, se instaló esta carpeta que se llama Node Modules. Miren cuánto código se instaló acá, vean. Esta es una gran cantidad de código que sí está bastante grande, ¿verdad? Bueno, entonces ahora sí, veamos y levantemos nosotros pequeño, nuestro pequeño servidor. Veamos acá nuestro app. Espérenme solo que me cargue acá esto un poquito. Ahí estamos. Les voy a explicar qué es lo que es acá. Express, este servicio de Express es lo que nos ayuda a nosotros, o lo vamos a ir copiando poquito a poco. Express es el servicio que a nosotros nos ayuda a levantar el servidor web. Generamos app y mandamos a llamar a la clase Express. Mandamos a traer los cores, que es lo que tenemos acá. Vamos a decirle a nuestra aplicación que utilice los archivos JSON, ¿verdad? O sea, que podamos nosotros enviar los archivos JSON con un límite de 500 megabytes. En este caso, vamos a colocarle acá hasta 5 megas, ¿verdad? Ustedes aquí pueden restringir cuánto pueden enviar de archivo, de peso entre los JSON, ¿verdad? Porque hay JSON que son extremadamente largos o grandes, perdonen. Créanme que sí puede llegar a darse hasta un JSON de 500 megabytes o una petición de 500 megabytes. Sí se puede llegar a dar. No crean que hay imposibles para la programación y menos con los usuarios, ¿verdad? Que son los que suelen saturar las páginas. Perdón. Aquí es cuando nosotros le habilitamos Course. Ustedes aquí pueden habilitarle directamente los orígenes de dónde quieren que se haga petición. Aquí está, miren, Origin, y aquí está. En este caso yo le voy a colocar acá, por ejemplo, 127.0.0.1 desde el puerto, acá pues en este caso el puerto 3000, que es donde va a estar consumido. Aquí ustedes pueden colocar esa dirección IP de su servidor. Mira, solo desde este servidor vas a permitir el acceso a nuestros servicios. ¿Ok? Solamente desde ese servidor. En este caso, como esa es mi dirección IP, entonces yo así lo voy a dejar, ¿verdad? Vamos a colocar acá el app get. En este caso, vamos a colocar esto. Miren, el app get. O sea, esta va a ser una petición de tipo get. ¿Podemos poner localhost? Sí, sí es posible poner localhost, ¿verdad? En este caso, yo no estoy montando nada en mi servidor. Localhost. Ahora sí se puede quedar como localhost. Ah, y déjenme decirles que si ustedes dejan esto así como está, ustedes ahí permiten el acceso a todos, ¿verdad? O sea, a todo mundo. ¿Sí? Ustedes desde cualquiera, no importa, ¿va? Para cuestiones de desarrollo local, sí lo pueden dejar así, pero ya si algún día van a pasar a producción, recuérdense colocar esto. Si no colocan esto, los pueden hasta despedir, ¿verdad? Porque resulta eso de disque hackeo, ¿va? Bueno, vamos a utilizar el módulo export. Esto es para exportar, ¿verdad? Nuestro servicio del app en donde va a estar consumido todo esto. Ah, sí, el app get nos va a devolver un JSON. Aquí miren, res.json. El mensaje que va a decir hola mundo de IPC. El res.json va amarrado a que nosotros le estamos diciendo acá de que vamos a utilizar Express con JSON para enviar y recibir archivos JSON. El index es el servicio que a nosotros nos va a levantar el app. ¿Ok? Ahorita lo vamos a estar visualizando. Creo que mi internet se puso lento ahorita. Vamos a traer el app
Acá miren, el app, desde el archivo app, que es donde está aquí, ¿ya? Es este mismo archivo. Vamos a utilizar .m, que es lo que les decía para setearles las variables de entorno. Vamos a obtener el puerto aquí desde el process.m.port. Ahorita les voy a explicar cómo es esto. Y vamos a tener el app listen, ¿verdad? El listening. Entonces, este mismo código, ustedes van a decir, bueno, ese mismo código lo puedo quitar de acá y lo puedo colocar aquí. Claro que sí, y lo pueden hacer y les va a funcionar. Pero más adelante ustedes a este archivo, a este del app. Miren, el código de igual forma se los voy a pasar en GitHub y va a estar el video en YouTube por si no, por si no logran, por si no logran verlo, ¿va? Les comentaba de que esto lo puede estar aquí, claro que sí, pero más adelante ustedes se van a dar cuenta o les van a decir, y si no se los dicen, pues mejor se los digo de una vez, es un poquito una mala práctica de realizar esto, ¿verdad? Entonces, se quita esto de aquí, se coloca acá. ¿Y por qué se hace esto también? Por cuestiones del flujo de trabajo cuando ustedes empiecen a realizar los test, las pruebas unitarias. ¿Sí? Las pruebas unitarias se tienen que realizar de esta forma, ¿sí? Porque tienen que jalar el index y si ustedes colocan simplemente el código en el app, ahí ya les empieza a dar problemas que no son compatibles y aquí entonces es mejor trabajarlo así. ¿Ok? Entonces ya tenemos los dos archivos más importantes, que es el app y el index, para levantar el servicio. Entonces, ¿cómo levantamos esto? Vamos a darle otra vez clic derecho a la carpeta backend, abrir en terminal integrado y le vamos a dar acá. Ok, el package JSON. Aquí teníamos este. npm start. Vamos a quitarle run y le vamos a poner el npm run dev. Así. npm run dev y nos va a ejecutar nodemon, src, index.js. Pero yo creo que no le he instalado nodemon, ¿verdad? No lo dejamos aquí y les voy a explicar qué es lo que va a suceder. Vamos a darle npm start. Aquí. Entonces, ok. Déjenme- No, se quedó trabado. src index.js. Ok. src index.js. Ahí estamos. Ah, no sé por qué se empezó a pasar eso. Va. Tenemos acá el servidor escuchando en el puerto 3000. Ok, vamos a ver entonces nuestro servidor en el puerto 3000. Vamos a colocar localhost, los puntos en el puerto 3000. Y ya tenemos acá, miren, hola mundo de IPC2. También podemos acceder por la dirección IP 127.0.0.1 en el puerto 3000. Pero entonces vean algo muy importante que tienen que ver acá. Por ejemplo, si yo vengo y le cambio acá, hola mundo de IPC2, estamos haciendo el primer servicio servidor express. Entonces yo tengo que venir, tengo que cancelar esto. Y, y tengo que volver a correr el servicio para que actualizar acá y ya me aparezca esto. ¿Sí? Entonces, estar bajando el servicio, hacer cambios y volver a levantarlo se vuelve un poquito tedioso ya cuando estamos nosotros practicando la programación ya como tal. Entonces se utiliza Nodemon.
Nodemon nos ayuda que al momento que detecta un cambio dentro de los archivos, se vuelve a recompilar. Entonces es sencillo. Vamos a agregar aquí en los scripts el dev nodemon src index.js. Entonces de esta forma nosotros ya solo le vamos a dar acá npm run dev y ya va a estar corriendo en nuestro servidor en el puerto 3000. Entonces veamos acá. Está corriendo acá el servicio con Express. Y vean acá cómo se va a recompilar. Estamos haciendo con el Express. Y ahora le agregamos Nodemon. Vean, voy a darle guardar y ustedes vean aquí la terminal. Miren, ya se recompiló solito. Entonces, aquí obviamente en la web, pues sí hay que recargarlo, ¿verdad? Y ahí estamos, ¿ven? Y ahora le agregamos Nodemon. Esto es algo que les va a ayudar bastante para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Bueno, solo dejémosle este mensajito. Hola mundo de IPC2. Así es como se levanta un backend. O sea, aquí ya tenemos nuestro servicio corriendo completamente. Eh, Vamos a ver. Voy a levantar la base de datos. Ah, solo denme un chance, solo voy a levantar una nueva base de datos, así rapidito. Vamos a levantar la base de datos y para que ustedes vean, en este caso el gestor que nos ayuda a nosotros a utilizar MySQL es este MySQL Workbench. Ustedes pueden utilizar cualquier otro, por ejemplo el dbeaver, que ese es como que el que he visto yo que más lo utilizan. Pero a mí me gusta en este caso pues utilizar el MySQL Workbench. Tenemos MySQL 3306. Vale. Entonces nos vamos a conectar. Vamos a conectar a la base de datos. Database, mi hostname, aquí es localhost pues, el puerto 3303. El usuario root y la contraseña que ustedes vieron que le coloqué password, ¿verdad? Entonces vamos a darle aquí OK y vamos a darle un test connection. Continuar de todas formas y ahí estamos. Miren, ya me dice que ya se logró conectar y le vamos a dar OK. Entonces, me voy a colocar aquí. Ah, me está diciendo que ya es muy... Tengo que actualizar el MySQL Workbench, ¿va? Entonces, voy a tirar acá los queries que ustedes los van a poder ver cuando ya vean el repositorio. Pero se los explico a gran escala o a mayor escala qué fue lo que hice. Generé algo que se llame, pues en este caso plantilla, una base de datos que se llame plantilla. Creo una tabla que se llama estudiante, una tabla que se llama catedrático, una tabla que se llama curso y una tabla que se llama asignación, ¿verdad? Para que ustedes lo vean en la vida real. Esto pues es algo bastante sencillo, ¿verdad? En este caso existe un estudiante, existe un catedrático y existe un curso. El estudiante se puede asignar varios cursos y un curso puede tener varios estudiantes. Ustedes aquí en IPC 2 empiezan a ver un poquito de eso para que lo vayan tomando en cuenta. Y también tenemos la parte de la creación de las consultas. Las consultas son unas consultas aquí sencillas que hice acá pues para insertar datos, ¿verdad? Insertamos estudiantes, insertamos catedráticos, insertamos algunos cursos y vamos a asignarlos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el chiste de todo esto? Que estas consultas o estos archivos no se hagan desde la base de datos, sino que podamos nosotros hacerlo desde acá, ¿verdad? Desde esto. Vamos a ver acá. Voy a crear aquí los DDL y el DML.
y para que ustedes lo vayan viendo. Entonces aquí el DDL, este es el DDL. Ahí también se pueden conectar a la base de datos desde aquí, desde SQL, desde Visual, por si no lo sabían. Hay una librería que se llama MySQL for Visual Studio Code y se pueden colocar. Pero a mí no me gusta hacerlo desde aquí, pues no se siente a gusto, no me siento cómodo utilizando el gestor de acá. Bueno, entonces ahora sí, vamos a generar las rutas. En este caso yo quiero utilizar las rutas del estudiante, estudiante.routes.route.js. Voy a utilizar también miren, aquí se sigue actualizando, ¿ve? Cuando agrego un archivo, la ruta del catedrático, route.js y la ruta del administrador, ¿verdad? Eso de agregarle el punto route, ese ya es pura forma de cada quien de programar. Pues simplemente puede ser solo administrador.js, ¿verdad? No a pura fuerza tiene que llevar el route. El controller también, ¿verdad? Entonces voy a agregar acá estudiante.controller.js. Voy a agregar el archivo catedrático.controller.js y el archivo administrador.controller.js, ¿verdad? Esos archivos son los principales. Entonces, acá es donde se va a gestionar la comunicación entre las rutas y los controladores de las rutas. Aparte de eso, en los middlewares se agrega lo que es la conexión, middleware.js. Vamos a agregar el query.middleware.js y veamos el validate attributes. Validate attributes. Ahí estamos. Algo, no, algo largo el nombre, pero es para seguir con el patrón, ¿va? Los middlewares es información que va a pasar entre las rutas y el controlador, o que el controlador necesita enviar información a otra parte y necesita que le regresen información y posteriormente devolverla. Entonces ese es un middleware. Porque el middleware puede ser utilizado por cualquier controlador, o sea, son funciones especiales que se van a utilizar globalmente para enviar información a determinado lado y que nos devuelva algo. En este caso, la conexión y realizar los queries, eso es pues prácticamente para los tres controladores y el validate attributes es para nosotros validar determinados parámetros que se soliciten por nuestro backend. Entonces, eso lo vamos a utilizar por medio de las rutas. Entonces vamos a empezar acá con la ruta del estudiante. ¿Sí? Estudiante.routes.js. ¿Qué es lo que va a contener esto? Acá, utilizamos router de Express, utilizamos el check de Express Validator, validate attributes de validate attributes.middleware, el controlador del estudiante y las variables de entorno. Ah, por cierto, eso ya no les expliqué, ¿verdad? Las variables de entorno son datos que nosotros le podemos setear desde afuera del código. No específicamente darle, por ejemplo, acá. Miren, vamos a quitar esto. Bueno, yo quiero que corra en el puerto 3000 y en el puerto 3000 va a correr siempre. Miren, puerto 3000. Pero si yo no quiero que corra en el puerto 3000, puedo utilizar algo que se llama .env, o sea, una variable de entorno. Entonces yo le voy a poner acá port es igual a 3005, 3500, por ejemplo, o 4000. Miren, entonces ahí yo le estoy diciendo de que ya el puerto cambie. Lo que sí, Nodemon no detecta los cambios en las variables de entorno. Acá sí habría que colocar esto y volver a correrlo. Volvemos a correr el código y miren, entonces ahora ya va a correr en el puerto 4000.
y ya libremente le podemos quitar esto, ¿verdad? Ya no estaría esto, y ahí está en el puerto 4000. Bueno, no quiero utilizar el puerto 4000, quiero utilizar el puerto, no sé, por ejemplo, 6200. Ok, detengo mi servicio y vuelvo a darle acá. ¿Se dan cuenta? Son variables, aquí está el 6200, miren, son variables que nosotros le seteamos desde afuera del código. ¿Y esto qué es para qué nos sirve? Esto nos sirve para que al momento de que alguien logre acceder a nuestro código, no tenga esa información confidencial incrustada dentro del código. Por ejemplo, que los usuarios y claves de las bases de datos. Eso no puede ir en el código, porque si hacen eso y alguien logra acceder al código, ya teniendo el usuario, el host, el usuario y la contraseña de la base de datos, tengan por seguro que ustedes ya perdieron toda la información y se van a ir completamente despediditos para su casa en donde esté trabajando. Entonces hay que trabajar con las variables de entorno. ¿Por qué? Porque al momento que ustedes suban el repositorio a GitHub, ustedes pueden decirle, mira, las variables de entorno no las subas, ¿sí? Ustedes pueden hacer un punto M de ejemplo para decirle, bueno, mira, tenés que setearle el puerto, tenés que setearle el nombre de la base de datos, el host, el usuario, la contraseña, pero ustedes no la van a tener subida en el repositorio de GitHub, ¿verdad? Principalmente, que es lo que se usa hoy en día. Ok. Por cuestiones de aprendizaje, a mí me gusta mucho utilizar el puerto 3000. Mis backends siempre están levantados en el puerto 3000. Ustedes son libres de utilizar el puerto que quieran. Cuando lleguen a redes 2 se van a dar cuenta los miles de puertos que tienen libres para utilizar. Aunque hay personas que utilizan el 4000, el 6200 o el 5200, creo yo que es el que utiliza la mayoría, ¿verdad? Pero yo utilizo el puerto 3000. Bueno, veamos acá entonces. Decíamos aquí esto, y hacer una petición en una ruta es bastante sencillo. Simplemente agregamos router.get, por ejemplo, acá, y les voy a colocar, vamos a colocar esto, no, espérenme, colocarnos acá. Sí, es que me faltaba esto. Res, es lo que me hacía falta. Entonces ahí estamos, res.c, hello world. Entonces aquí, si se dan cuenta, mi código se sigue actualizando, ¿verdad? Vamos a mandar a llamar esta ruta desde el app. Entonces le voy a decir yo aquí al app, mira, app, vas a utilizar la ruta del estudiante y vas a devolverle estudiante.route. Pero acá me está tirando el error porque no he hecho el export del router. Entonces vamos a darle acá, export router. Ahí estamos, miren, en el puerto 3000. Entonces, si estamos en el app, yo me tengo que ir a la ruta estudiante para poder venir y entrar acá. Hello World. Entonces veamos acá. Aquí en el puerto 3000 me devuelve esto. Pero ahora en la ruta del estudiante me va a devolver hola mundo. Miren, una página en blanco. Y ustedes aquí pueden devolver respuestas sencillas, así como lo que es HTML. Por ejemplo, estudiantes, y vamos a colocarle API de estudiante, por ejemplo. Entonces veamos. Ahí está, miren, estudiantes. Aquí pueden devolver ustedes el código HTML. No es recomendable hacer esto, pues para eso están los... ay, se me fue el nombre. Los frameworks para darle diseño a todo esto, ¿verdad? Ustedes simplemente es mejor que devuelvan un JSON, ¿verdad? Un JSON, el framework lo interpreta y ya lo muestran ustedes así bonito. Entonces, ¿cómo devuelvo el JSON? Res.json y ustedes ya devuelven acá. Hola mundo de IPC2, estamos en la ruta del estudiante. ¿Ok? Entonces aquí venimos y ya estamos acá. Miren,
mensaje. Hola, mundo de IPC2, estamos en la ruta de estudiantes. Bueno, si se preguntan cómo se llama esta extensión que estoy utilizando en mi navegador, es esta, se llama Option Page. Ah, perdonen, no, este es JSON, vamos a ver, JSON Viewer se llama. JSON Viewer se llama esa librería, pero es esta, miren, es esa JSON Viewer. Y el tema que utilizo es el tema Material, para que se mire así bonito. Les dejo aquí el link en la sección de preguntas. Y el tema es Material. Ustedes pueden ahí viendo más temas, hay varios, pero a mí me gusta el Material, porque se mira así bien bonito. Em, Vamos a agregarle un poquito más de cosas. Voy a generar la base de datos así rapidito. Ahí estamos. Vamos a ir a la ruta del estudiante y vamos a irnos al controlador. Ah, por cierto, entonces, acá. Si yo tengo aquí la ruta, entonces, ¿de qué me sirve el controlador? El controlador es, vamos a obtener la información que nosotros traigamos y la vamos a procesar. Posteriormente la vamos a devolver y que el usuario la pueda visualizar. Entonces, ¿qué es lo que lleva por lo general la parte del controlador, en este caso de nuestro estudiante? Lleva esto de acá. El código aún no existe. Lo que vamos a hacer ahorita es colocar la conexión a la base de datos. Entonces, la conexión a la base de datos se hace de la siguiente forma. Vamos a decirle a nosotros que vamos a utilizar la base de datos o la librería de MySQL. Vamos a generar la conexión. Si se dan cuenta aquí, miren, utilizo variables de entorno. Miren, el puerto, el usuario, el nombre de la base de datos y la contraseña. Vamos a generar la conexión y vamos a devolver la conexión. Entonces, a nuestras variables de entorno, si ustedes se recuerdan, miren, vamos a agregar del DB host. A ver, el DB host en este caso es 127.0.0.1. DB port, el puerto en el que está corriendo es el 3306. El usuario es el usuario root por defecto. El password, o bueno, el DB name, el nombre de la base de datos. Esta se llama plantilla. Y en este caso, el password, si ustedes se recuerdan, es password. Así súper sencillo, ¿verdad? Creo que se llama plantilla. Entonces, por el momento ya tendríamos todas nuestras variables de entorno. Aquí tenemos la conexión. ¿Cómo vamos a hacer los queries o las consultas a la base de datos? Los queries o las consultas a las bases de datos se van a hacer de esta siguiente forma. Vamos a obtener primero la conexión, el middleware, o sea, a traer el archivo de la conexión y vamos a darle el comando execute, async function, y tenemos esto de acá. Entonces, vamos a quitar este de acá. Exports, execute. Entonces, aquí ya lo tenemos. Bien, mandamos a traer la conexión. Ejecutamos el query. Si se dan cuenta, aquí está la función asíncrona del comando await, que es lo que nos permite o que nos hace que espere el evento que termine y poder realizar las peticiones en orden, ¿verdad? Aquí están las funciones asíncronas, que era lo que mencionábamos anteriormente, execute async function, y le decimos el comando await, el async y el await. Entonces, lo que se tarde en realizar la petición, ahí va a esperar el código hasta que este código de que dice aquí en await nos responda, va a ejecutar el siguiente y hasta que esto no responda, va a ejecutar esto y va a ejecutar esto para ya obtener una, una respuesta formal. El validate attributes, ¿para qué nos va a servir? El validate attributes, como les había comentado, este es el archivo en el cual nos va a validar los campos de los formularios. En este campo,
en este caso, los campos de los archivos JSON, ¿verdad? Vamos a verificar de que vengan y si no viene un dato que nosotros requerimos, nos va a devolver un estado o un documento de respuesta de tipo 400 y vamos a devolver los errores. Entonces, aquí es lo que les decía, el manejo de errores en lo que es Node.js, el manejo de errores. Nosotros podemos devolver errores que se estén cometiendo dentro de la aplicación. Entonces aquí está. Bueno, entonces es un error 400. ¿Por qué? Porque no me están mandando los parámetros que yo te estoy solicitando. Entonces eso es un error. Y va a continuar, ¿verdad? Va a continuar con el código, aquí no va a fallar. Simplemente va a notificarle al usuario. Bueno, el estudiante controller necesita tener acceso a la conexión con la base de datos. Entonces aquí tenemos query middleware. Ahora sí, vamos a colocar acá, pues, una constante const crear, por ejemplo, crear usuario o crear estudiante. Va a ser una función asíncrona. ¿Sí? Esto pues va así, una función asíncrona, en la cual ustedes vienen y van a solicitarle el nombre, los apellidos y la edad. Entonces vamos a ejecutar acá el query. Insert into estudiantes, nombres, apellidos, edad, y le vamos a insertar los valores de nombres, apellidos y edad. En este caso, si se dan cuenta, es exactamente esto que ustedes ven acá. Miren, vamos a mandar a traer un query o vamos a ejecutar un query como esto, ¿verdad? Pero desde aquí. Le vamos a decir que se ejecute ese query y vamos a imprimir en consola estudiante creado correctamente y vamos a responder con un REST-JSON result. Entonces, ¿cómo hago peticiones a mi cuento? Pueden utilizar Postman. Yo utilizo una librería de HTTP que nos ayuda a hacer consultas desde acá y no irnos desde el cuento de Seba. Vamos a hacer esto de aquí. Entonces veamos, si quieren jalar el Hola Mundo, miren, ahí está. Hola Mundo de IPC2. Entonces vengo yo ahora y lo que voy a hacer es enviarle, miren, la ruta estudiante. ¿Por qué se genera esa ruta? En app, miren, diagonal estudiante, ¿sí? Y en routes, estudiante, diagonal. Entonces, si yo le hago aquí el request al diagonal estudiante únicamente, ¿ah? Veamos qué me va a devolver. Hola mundo de IPC2, estamos en la ruta del estudiante. Ahí estamos, vean para que lo tomen en cuenta. Bueno, entonces tenemos acá el estudiante controller, está acá, que tenemos la opción de crear. Lo que vamos a hacer es exportarlo. Module.export, crear por el momento. Vamos a agregarle la ruta entonces para que acceda a él. Vamos a darle un routers.post, crear. ¿Qué datos son los que yo necesito que vengan en este caso para generar un nuevo usuario o un nuevo estudiante? Yo necesito los nombres, los apellidos, la edad, que son los tres datos obligatorios, y lo voy a validar. Voy a validar de que vengan esos tres campos en mi archivo JSON, y si no vienen, pues que me devuelva los errores. Si no, que se vaya a estudiantecontroller.crear, que vendría siendo esta parte de acá. Hagamos el ejemplo entonces. Acá, voy a crear un nuevo usuario. Por ejemplo, voy a crear mi nombre, Diego Bin, pero no le voy a colocar edad. Veamos qué nos va a devolver. Acá, miren, tipo fila. La edad es obligatoria. Pat, edad. Localización en el body del JSON que yo le estoy mandando. Y miren, aquí está el error que yo estoy devolviendo. Vean, aquí está. Miren, edad. La edad es obligatoria. Miren, aquí está el mensaje. La edad es obligatoria. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos ayuda a realizar el Validate Attributes en combinación con el check de Express Validator.
Ok, entonces ahora yo ya voy a enviar bien el body, ¿sí? Voy a enviar edad. Entonces lo que va a hacer el flujo es entrar primero en app, se va a estudiante, que se va a la ruta del estudiante, entra en crear, verifica los nombres y ya verifica los parámetros y ya que estén los parámetros se va a crear acá. Ya que recibió los parámetros, lo que realizamos acá, esta es una desestructuración de datos, ¿sí? En el que yo recibo el JSON completo. Miren, entonces yo saco nombres, apellidos y edad, que son los tres datos que yo estoy enviando acá. Miren este JSON como que fuera un archivo zip, ¿verdad? En el que va así y cuando yo hago la desestructuración, hace esto, ¿verdad? Ya saca los datos. Entonces ya te voy a tener yo mi variable nombres, apellidos y edad para poder insertarlos en el query. Voy a hacer la petición a la base de datos, genero el console log y le doy una respuesta al usuario. Veamos entonces, acá, ok, ¿y en qué falló? Execute, execute. Espérenme, algo me faltó exportar. Ok, me faltaba ahí el paréntesis. Va. Entonces dicen, miren, aquí está el query. Insert int estudiante, Diego Bin, 19, N, ¿verdad? Columnas insertadas, 1. Insert ID, 1. Server status, 2. Entonces veamos nuestra base de datos. Select from estudiante. Entonces ustedes se dan cuenta acá, miren, ya tengo un estudiante inscrito en mi base de datos. Hagamos un segundo intento. Por ejemplo, vamos a agregar a, no sé, vamos a agregar a Roger Rivera, por ejemplo. Pongamos que Roger tiene 22 años. Entonces ahora lo voy a crear acá. Request. Y ahí estamos. Miren, ahí está. Se puso estudiante creado correctamente. Entonces ahora veamos si ya está Roger. Ahí está, miren. Roger Rivera tiene 22 años. Así es como ya pueden ir ustedes generando un backend de una forma bien sencilla. Em, Realmente tenía el ejemplo que les tenía era mucho más grande que pensé que me iba a dar tiempo, pero por el momento vamos a tener que dejarlo acá. Les di ahí el ejemplo de cómo hacer la conexión a la base de datos y cómo pues al menos lanzar una petición. El código les voy a volver público, el repositorio es exactamente lo mismo. Aquí está ya el código para que ustedes lo puedan ver. Pues lo generé hoy por la tarde, se dan cuenta, hace 4 horas, pero todavía está privado, ¿verdad? Acá en este código ustedes van a poder encontrar pues la terminación de este ejemplo que estábamos haciendo. Aquí sí ya tenemos terminado la parte del estudiante, que eran todas las rutas del estudiante, que era para que él podía crear un usuario y podría también realizar una asignación. Podía ver los cursos que él estaba asignado y podía eliminar una asignación. En el lado del catedrático, el catedrático, pues esto tal vez va más del lado del administrador, pero para que no se confundieran tanto, lo dejé en este archivo para que el catedrático también pueda crear su propio usuario, que él pueda ver los cursos en los que está asignado, ¿verdad? Porque un catedrático, recuérdense que puede dar muchos cursos, entonces él puede ver ya el curso en el que está asignado y puede ver los estudiantes asignados a un curso en específico, ¿verdad? Eso lo pueden hacer, eso lo puede hacer el catedrático. Y del lado del administrador, el administrador puede ver todos los catedráticos que se han creado y puede crear un nuevo curso, ¿sí? Entonces aquí está el nuevo curso. Ustedes pueden ver los catedráticos que hay asignados y después pueden crear un nuevo curso para que ese catedrático lo dé. Aquí están los controladores, el de administrador y el de catedrático. ¿Verdad? Que estos eran como que los más grandes. Entonces creo que vamos a tener que dejarlo por acá esta vez. Es una conferencia que no logré terminar. Es primera vez que doy esta conferencia de Node.js.
Entonces, vamos a continuar acá. Las conclusiones y los próximos pasos. Próximos pasos. Recuerden que los aspectos, recuerden los aspectos clave de utilizar en Node.js y MySQL para crear servidores backend. Ya les dije utilizar Nodemon, Express, MySQL 2, es lo principal. ¿Verdad? Nodemon para que se actualice solito, MySQL 2 para hacer las consultas. Está MySQL también normal, la librería MySQL normal, pero esa en estas versiones nuevas de Node.js ha dado mucho problema, entonces es mejor utilizar MySQL 2 y utilizar Express. Express es lo más sencillo para empezar a aprender lo que vendrían siendo las peticiones web. Ya después pues pueden tirarse a utilizar Axios, que es para hacer peticiones dentro de las peticiones, o sea, hacer una petición dentro de otra petición. Es un poquito más avanzado. Sigan aprendiendo, van a poder descubrir más recursos que existen en Node.js para que ustedes puedan ampliar sus conocimientos en la creación de servidores y pues no tengan miedo a desarrollar. O sea, créanme que cuando ustedes ya empiecen a todo esto, ya van a estar listos para poder crear un propio backend y poder lanzar algo a producción. Para no se queden, salgan de esa burbuja del yo no puedo, no estoy listo, porque créanme que ya saben un montón con el simple hecho de estar en IPC2. O sea, les falta aún mucho, pero eso no quiere decir que no sepan aún, ¿verdad? Sí, ya saben bastante con el simple hecho de haber pasado IPC1, ¿verdad? Y pues, bueno, no me queda más que decir de que gracias por haberme dado la oportunidad de darles esta conferencia. Para mí, pues fue un honor completamente haberles impartido esto. Espero que algo hayan aprendido el día de hoy. Tómenlo, déjenlo, agarren las partes más importantes, pero sobre todo anímense a programar, ¿verdad? Saben que cualquier duda, yo siempre estoy ahí pendiente de todas mis redes sociales, de mi correo. Y pues, bueno, sin más, gracias, hoy, buena tarde. Ahí está abierta la sección de preguntas por si quieren consultar. Muchas gracias, Diego. Agradecemos tu tiempo por haber también creado este ejemplo muy completo, por cierto, que prácticamente los estudiantes van a tener que realizarlo ya en los próximos semestres y pues todo este contenido es de gran ayuda para ellos porque prácticamente muchas veces no nos enseñan todos estos y pequeños detalles que no comparten, ¿va? Y que uno tiene que aprender sobre la marcha. Pero gracias por cada uno de los tips, Diego. Muy amable por todo. Y pues a los que todavía están conectados, pueden por favor llenar la encuesta. Voy a dar un par de minutitos por allí para que la terminen. Y con esto estaremos finalizando la conferencia. Ahí les envié el link en la sección de preguntas y respuestas.
Entonces, con esto damos por concluido la conferencia de Node.js y MySQL creando un servidor backend. Muchas gracias por su atención a todos y gracias a los que ya contestaron la encuesta. Esto sería todo. Feliz noche y buen descanso.